Forma de transportación internacional. Los medios de transporte de las mercancías para el comercio internacional son los siguientes. Transporte por carretera. Es el único que realiza el transporte puerta a puerta. Transporta desde pequeños paquetes hasta grandes volúmenes. Transporte marítimo. Es el medio más adecuado para transportar grandes volúmenes a largas distancias. Transporte aéreo. Es el más rápido y seguro. Su costo es superior al de los otros medios. Transporte ferroviario. Al igual que el marítimo, es recomendable para transportar mercancía con grandes pesos y volúmenes. Transporte multimodal. Se le conoce por este nombre porque combina más de un medio de transporte. Aunque se utilice más de un medio, toda la operación la controla un solo operador. Esta es la documentación para el comercio exterior por cada tipo de transporte, determinada por el Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas, INSEA. Lista de embalaje. El primer punto puede ayudar en el transporte y la manipulación de mercancías, especialmente en grandes envíos de artículos mezclados. El segundo punto permite a las autoridades aduaneras trabajar más rápido cuando necesitan solicitar un examen físico de ciertos artículos específicos. El tercer punto, si alguna parte del envío se pierde o daña, la lista de empaque ayuda a identificar rápida y precisamente cuáles bienes son afectados. Y el cuarto punto, puede ser una exigencia oficial de una carta de crédito, en cuyo caso debe indicar el envío cubierto. También tenemos los conocimientos de embarque. En casi todos los casos de comercio exterior en que los bienes son transportados por contenedor o buque convencional, las compañías emiten conocimientos de embarque que actúan como: el primero, recibos de mercancías. El segundo, comprobantes de los contratos para llevar las mercancías. El tercero, desglose de términos y condiciones en que se han comprometido a llevarlas. Y el cuarto, título de propiedad. Carta de instrucciones para exportación. Los exportadores pueden dar instrucciones a un tren de carga mediante la carta de instrucciones para exportación. Export Cargo Shipment Instruction, que contiene todos los detalles del exportador, el destinatario, la mercancía y embalaje, y los requisitos del exportador. El promotor o transportista de la carga será entonces el que organice el transporte, la entrega y todos los demás documentos de transporte. Cartas de porte aéreas o marítimas. Las cartas de porte aéreas actúan como un recibo para los bienes, en buen estado y condición aparentes, y también son evidencia de un contrato entre el exportador y el transportista. El portador completa el formulario. A diferencia de los conocimientos de embarque, las guías aéreas no son documentos de título, de modo que el titular no necesariamente tiene la propiedad de los bienes. Cartas de porte de mensajería. Suelen ser mucho más cortas y más simples que las cartas de porte marítimas o aéreas. No están conformadas por estándares en particular y son emitidas por los correos individuales para satisfacer sus fines propios. Notas de envío estándar. Se completan por el exportador o su representante para organizar los envíos de mercancías no peligrosas. Las notas actúan como instrucciones para el envío y se encargan a la recepción de autoridad en el puerto o terminal de carga, ya sea con o antes de la mercancía. Certificados de origen, inspección y salud. Ciertos países de destino requieren certificados de origen para probar el país de origen de las mercancías. Muchos países dan un trato arancelario preferencial para los productos importados de ciertos países. Los formularios se obtienen de una cámara de comercio y son completados por el exportador y deben ser autenticados por una cámara de comercio o por la embajada del país u otro representante, o por ambos. Modalidades de pago.
Una exportación es exitosa cuando se cierra el círculo entre entrega de la mercancía y el pago del importe de la misma. Existen formas internacionales de pago. Estas pueden ser en efectivo, en cheque, cobranza, giro bancario, carta de crédito, letra de cambio, cobranza y orden de pago. Uno de los más recurridos sería la carta de crédito. Es una orden condicionada de pago que recibe un banco a pagar a un beneficiario, en este caso un vendedor, por cuenta y orden de un comprador. Estos utilizan un banco corresponsal y constatan la presentación de determinados documentos de embarque o de entrega de servicios. Esto con la finalidad de facilitar el comercio externo e interno, eliminando la desconfianza y el riesgo que pudiera existir entre comprador y vendedor. Tenemos ciertos tipos de cartas. En este caso tenemos carta de crédito de importación doméstica, carta de crédito exportación, carta de crédito standby. Esta es una modalidad de carta de crédito que se utiliza como una garantía y se ejerce en caso de incumplimiento de una obligación de tipo comercial, financiero o de servicios. Así también tenemos la clasificación por la transmisión de derechos. Este puede ser transferible, que permite al beneficiario transferir los derechos totales o parciales que le otorga la carta de crédito a uno o varios beneficiarios en un segundo término. Esto puede ser peligroso, ya que puede transmitir derechos a otra persona y esta persona puede cambiar los acuerdos ya establecidos. Por eso tenemos también el intransferible. El beneficiario no puede transferir los derechos que le otorga la carta de crédito a ningún sujeto para no negociar nuevamente el importe. Tenemos el revolvente, que en términos generales significa que el monto del dinero del que puede disponer el ordenante de la carta de crédito se restituye cuando se haya restituido, por así decirlo, en parte o en su totalidad la línea de crédito otorgada por la institución bancaria emisora al ordenante. Es decir, como una tarjeta de crédito, el crédito se va pagando y se va liberando nuevamente. Y tenemos el no revolvente cuando el importe pagado no restablece el monto de la línea de crédito otorgada por el banco emisor del ordenante. También tenemos otras clasificaciones que no se van a abordar. Tenemos el back-to-back, es aquella que el ordenante de la carta de crédito aprovecha un crédito o línea de crédito otorgada por el banco emisor con anterioridad. Podemos colocar una cláusula roja en la que permite que el banco corresponsal pueda hacer adelantos al beneficiario de acuerdo con lo que establezca una denominación especializada o acuerdos establecidos, ¿no?, que se le llaman cláusula roja. Un cierto porcentaje de adelanto y otro porcentaje ya después para finalizar la compra. En stand-by es aquella que se emite como garantía del cumplimiento de determinar obligaciones y solo se cobra cuando estas obligaciones no se cumplen. A partir de la premisa de que la exportación debe ser un buen negocio, debemos de considerar elementos de las finanzas internacionales y aplicarlas a la exportación. Debemos de tener en cuenta constantemente los sistemas monetarios internacionales, la paridad cambiaria con la moneda del oferente o del demandante, la inflación, el financiamiento para el comercio exterior y la balanza comercial de pagos. Crédito y cobranzas internacionales. Crédito internacional. Las operaciones de crédito internacional incluyen toda transferencia directa o indirecta de recursos financieros entre dos o más países. El crédito directo le permite a los empresarios contar con una opción de financiación en pesos y dólares para el desarrollo de sus planes de inversión sin intermediarios. El crédito indirecto es una garantía que otorga un banco para respaldar exclusivamente el cumplimiento de obligaciones contenidas en un título o valor. El crédito indirecto también es conocido como riesgo no por caja, pues no existe salida de dinero. Los híbridos son instrumentos de crédito que tienen mezclas de características de bonos, o sea, créditos directos, y créditos bancarios sobre los bonos y los créditos bancarios. Entre los híbridos más importantes que se conocen actualmente en los euromercados
se incluyen los certificados de depósitos negociables, las euronotas, el europapel comercial y las facilidades crediticias a mediano plazo. Créditos singulares son los extendidos por un banco a una empresa extranjera del sector público o privado, a una empresa multinacional. El crédito es singular porque lo otorga un solo banco. Créditos sindicados. Comprenden los créditos otorgados por varios bancos agrupados en forma de un sindicato de bancos a un solo prestamista. Los grandes créditos internacionales utilizan la forma de crédito sindicado. Créditos para proyectos. Los créditos son proyectos otorgados específicamente para financiar proyectos determinados. Comprenden evaluaciones de la rentabilidad del proyecto para el cual se están ofreciendo los fondos y la capacidad del mismo de generar las divisas para poder dar frente a las obligaciones de pago del interés correspondiente. Créditos de exportación. Los créditos internacionales pueden ser otorgados con el propósito de proveer fondos generales al prestatario o específicamente para financiar una exportación determinada. Los grandes dadores de créditos de este tipo son los bancos de desarrollo de exportación. Estos créditos están atados a una exportación determinada, a diferencia de los créditos generales, donde el prestatario tiene libertad de la utilización de los fondos para la adquisición de bienes y servicios en multiplicidad de países. Arrendamiento internacional. El arrendamiento internacional ha sido utilizado para financiar la compra de barcos o de aeronaves, las cuales son adquiridas por el financista para, a su vez, entregarlas en forma de arrendamiento internacional a empresas en países extranjeros. Arrendamientos operativos. Son aquellos de maquinaria y equipo por plazos relativamente cortos y donde se pretende utilizar el contrato de arrendamiento para financiar la adquisición del bien o del equipo por parte del arrendatario. Arrendamientos financieros. Son aquellos contratos en que se arrienda una maquinaria o un equipo como mecanismo para proveer financiamiento para el arrendatario. Cobranza internacional. La cobranza internacional es el medio de pago por el cual los bancos se encargan de la tramitación de los documentos asociados a la venta internacional. Las cobranzas internacionales pueden ser: cobranza simple, clean collection, aquella que implica el cobro de documentos financieros como cheques, letras de cambio y pagarés. Cobranza documentaria, documentary collection, aquella que implica el cobro de documentos comerciales, facturas, documentos de transporte, etc. Cobranza avalada. Es la cobranza documentaria, pero con documentos financieros avalados por un banco. El banco del importador agrega su aval y garantiza el pago, pero no efectúa la revisión de los documentos. Cobranza a plazo. Los documentos son entregados al importador contra la aceptación de una letra o pagaré a un plazo determinado. Cobranza a la vista. La cobranza es contra entrega de documentos de embarque o financieros.